Vamos a revisar con más detenimiento este estudio de opinión pública que México Elige realizó con resultados del pasado domingo 25 de abril en 15 estados donde se estará llevando a cabo la elección a gobernador, ya lo sabe, el domingo 6 de junio. Para Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, dijo que a pesar de las resoluciones que se presentaron por parte del Tribunal Electoral por los casos de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, bueno, pues Morena estaría ganando las elecciones pese a todo en ambos estados y pareciera que la razón le asiste. Saludo con gusto a Aldo Campuzano, director de México Libre. Gracias por México Elige. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Mitzi, gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. Oiga, pues estas afirmaciones que da el representante de Morena ante el INE, que pese a que ya no están ellos como candidatos y que se van a elegir a otras personas, pues se podría de todas formas estar ganando Morena. ¿Qué nos dice respecto a al estudio de opinión? Porque eso justamente hablábamos el lunes pasado, Aldo. Sí, efectivamente tienen razón en esa afirmación que ellos hacen. Hay una medición que se hizo de parte de nuestra encuestadora de México Elige, si bien el dato público que dimos a conocer es dónde estaban los candidatos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, de ambos de Morena, y estaban en los careos, cuando quitamos sus nombres y dejamos al partido sin candidato, es decir, si la gente eligiera a Morena sin considerar a un candidato particular, los números siguen siendo prácticamente similares. Hablábamos en el caso de Guerrero con Félix Salgado que él tenía una intención de voto del 53%, cuando quitamos el factor Félix Salgado, el porcentaje de intención de voto para Morena en el estado queda de 49%, es decir, es un número muy similar al que veíamos con él. Y en el caso de Michoacán, cuando quitamos a Raúl Morón, de igual manera vemos que hay una ligera caída de 3 puntos, pero sigue siendo muy competitivo también el partido Morena. Y sobre todo, creo que la decisión que han tomado los partidos de nombrar a Félix y a Raúl como delegados en función de presidentes en sus respectivos estados es una estrategia que lo que está buscando es homologar por completo la intención de voto que ellos dos tenían en esas entidades de la República, homologarlas con los nuevos candidatos, y será muy obvio, sobre todo en el caso de Guerrero, si la elegida será la hija de Félix Salgado Macedonio, que obviamente pues tendría prácticamente el nivel de intención de voto en las encuestas que hoy tiene su papá. Claro, que el mensaje sea, como tú lo mencionas, esta estrategia, que ellos están detrás y que ellos seguirán de alguna forma organizando y teniendo esta figura fuerte. Yo te pregunto, ¿son ellos los de la figura fuerte como tal? ¿Es Morena la figura fuerte o sigue siendo el presidente, como vimos en las elecciones del 2018, la figura fuerte para que la gente siga eligiendo a Morena? Es una mezcla de los tres factores. Sin duda, el presidente en estos dos estados particular es una figura muy dominante, tiene aprobaciones de arriba del 70% en estas entidades, ¿sí? Por lo que sí hablamos de un presidente muy bien posicionado, y lo que lleva lógicamente al tener al presidente también posicionado en los estados es una fuerte intención de voto para Morena como marca, como partido. Y si a eso le agregamos que los candidatos o los ex candidatos que tenían en estas dos entidades eran candidatos que le gustaron a la gente y que incluso le sumaban 4 o 5 puntos adicionales a los que ya tenía la marca Morena, pues vemos que efectivamente era una estrategia muy bien pensada de parte del partido oficial, donde tenías buena aprobación del presidente, buen posicionamiento del partido y buena selección de los candidatos, que aunque les guste o no les guste a nivel nacional los perfiles de ellos,
en sus respectivos estados sí eran candidatos bastante bien posicionados. Sin duda. El lunes me decías que la Alianza Va por México estaba rindiendo frutos para restarles algunos puntos, para restarle algún nivel de porcentaje a la preferencia de Morena, y es porque realmente Va por México está haciendo un buen trabajo de campaña, está presentando a buenos candidatos, o porque todos estos escándalos de acoso, de abuso sexual, de algunas amenazas que lanzaron en algún momento Félix Salgado contra el INE, le restaron puntos en el caso de Morena. Son las dos cosas, la verdad. Primero es que sí ha habido una recepción favorable de parte de los ciudadanos mexicanos a la alianza, porque ya ha logrado entregarse ese mensaje de parte de Va por México de sus motivos para aliarse y formar esta gran coalición que hasta hace 3 años luciría prácticamente imposible. También sin duda alguna todos estos mensajes que hemos visto de parte de personajes y de figuras prominentes del partido Morena, e incluso yo agregaría también las declaraciones del presidente sobre el Instituto Nacional Electoral, la misma declaración del coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, donde dice, bueno, si perdemos vamos a hacer una reforma electoral. Eso le ha dado motivación al ciudadano para unirse a la causa de Va por México en algún porcentaje, por miedo a lo que pudiera suceder con estas reformas que ya previo a las elecciones han anunciado, incluida también una reforma fiscal. Entonces vemos que son las dos cosas, sí, una buena campaña y un buen mensaje que ha entregado Va por México, pero por otro lado también el temor sobre lo que ha sucedido con distintas figuras de Morena. Sí, yo hubiese pensado que iba a afectar más, no solamente estos mensajes que están lanzando estos personajes que tú señalabas, ¿no? Vamos a hacer una reforma, lo que decía también Félix Salgado el primer día de la asamblea convocada, decía que iba a ir al Congreso de la Unión y que entonces iba a desaparecer tanto al INE como al Tribunal Electoral y que ya no existieran, pero también las otras reformas que lanzó el presidente, los proyectos estructurales que tiene el presidente, ¿esto también podría llegar a encaminar a la ciudadana o el ciudadano ese domingo 6 de junio? Sí, sin duda alguna, y de hecho es parte de los mensajes que se encuentra entregando la alianza de Va por México, entonces estamos viendo que se están alineando, por decirlo de una manera, distintas motivaciones, tanto a favor como en contra del presidente, pero al final del día, si revisamos y pensamos un poco, la figura central en la elección, pese a no estar en la boleta electoral, sigue siendo el presidente, y habrá motivaciones para votar a favor del presidente y por lo tanto apoyar a Morena, como habrá también motivaciones para votar en contra del presidente, dándole un voto de castigo con Morena, evaluando por supuesto y dando su opinión los ciudadanos sobre los proyectos y las distintas reformas que el partido oficial ha estado presentando. Sí, mira, a ver si producción nos puede volver a poner estas gráficas en donde pues ponemos a Guerrero y a Michoacán de ejemplo, y en la parte de arriba aparece precisamente el porcentaje que se lleva el presidente, que es altísimo, Aldo. En el caso de Guerrero es 78.4% y solamente del presidente, y en el caso de Michoacán es del 62.5% de aprobación que tiene entre las ciudadanas y los ciudadanos. Si hacemos un promedio en estos estados en los cuales ustedes hicieron este estudio de opinión pública, Aldo, ¿cuánto saca el presidente? Y que pues pareciera que se repite esta historia del 2018, en donde sí apareció en la boleta el presidente, pero él fue básicamente el que arrasó con candidatos y candidatas que muchas veces no conocíamos su propuesta, pero sí conocíamos que eran cercanos al mandatario federal.
Sí, mira, si revisamos el Aldo. promedio nacional que tiene el presidente en su aprobación, aún ronda los 54, 55 puntos, es decir, poco más de la mitad de los ciudadanos está aprobando la gestión del presidente. En los dos casos que comentas, tanto en Guerrero como en Michoacán, sobre todo en Guerrero, donde el gobernador, para hacer su sexto año, no está tan mal evaluado, pero hay una diferencia importante entre el mandatario federal y el mandatario estatal, ni se diga en el caso de Michoacán, donde prácticamente el presidente dobla la aprobación de Silvano Aureoles, que también hay que decirlo, tuvo un repunte importante en su aprobación después de la llegada de la crisis de COVID, porque los ciudadanos reconocieron el buen manejo. Sin embargo, no está siendo suficiente la fuerza y la aprobación que están teniendo estos dos mandatarios estatales para poder lograr sacar adelante a sus candidatos. En el caso de Guerrero, prácticamente 20 puntos de diferencia entre el candidato o la candidata o el partido Morena en general contra Mario Moreno de la alianza PRI-PRD, y 15 puntos en el caso de Michoacán, donde también la candidatura de Morena se encuentra en los 45 contra un 30% que tiene el candidato de esta alianza de Va por Michoacán. Entonces, seguimos viendo que la figura del presidente sigue dominando la palestra pública y sigue al tener un alto nivel de aprobación mayor que el de los gobernadores de estos dos estados que vemos. Por lo tanto, la fuerza todavía, pese a no tener candidatos oficiales de Morena, salvo ya en Michoacán, que ya nombraron a uno, sigue siendo la preferencia para el partido Morena. Sí, arriba del 70%. Nayarit, por ejemplo, 73.8% es la aprobación del presidente. Guerrero es el más alto, con 78.4%, de acuerdo al estudio que ustedes realizaron. Y en el caso de Campeche también es altísimo, 71.4% hasta ahora. ¿Crees que se modificarán mucho estas cifras, esto que van arrojando, esta lectura que se va arrojando rumbo a ese domingo 6 de junio? Mira, en el último mes tuvo una ligera caída el presidente en sus niveles de aprobación. Por citar también un caso, tenemos también estados gobernados por Acción Nacional, como el de Querétaro, el de Guanajuato, aunque no tiene elección de cambio de gobernador, pero sí en Querétaro, que hay cambio de gobernador, es el estado donde el presidente tiene su aprobación más baja. ¿Qué se espera que suceda estos últimos poco más de 30 días que quedan para la elección? Pues la verdad es un poco incierto decir el presidente va a seguir bajando y Morena va a seguir bajando, o Va por México ya topó y va a bajar, o va a seguir creciendo. La verdad de las cosas, lo que va a suceder lo van a determinar solamente los ciudadanos con su opinión en estos momentos a través de las encuestas, y por supuesto el día de la elección expresando su voluntad a través del voto. Pero sí lo que esperamos es que sí va a haber todavía movimientos. Lo hubo con el primer mes de campaña, donde el presidente tiene la caída y Va por México tiene un incremento prácticamente de 5 puntos en su intención de voto. Habrá que ver y estar muy atentos qué sucede este último mes, porque todo indica que los números sí se van a seguir moviendo de una u otra manera. Así es, y como en las carreras, ¿no? Esta última parte es el último estirón y deben de darlo todo. Si hasta ahora hemos visto de todo, Aldo, pues ya me imagino en estos últimos días. Gracias, Aldo Campuzano, por esos minutos con Mega Noticias, director de México Elige. Encantado, hasta luego.